Soy Jesús Manuel Pérez Triana y esto es el canal de Guerras Postmodernas. Creo que para entender la ofensiva ucraniana en el sur del país tenemos que conocer dos conceptos y manejar una idea importante. El primer concepto que tenemos que conocer es culminación. Se dice que una ofensiva ha llegado a su punto de culminación, que ha culminado cuando llega al punto de máximo avance, a partir del cual el frente se estabiliza y la situación se queda completamente estancada. Pensemos, por ejemplo, en el avance ruso, la ofensiva rusa que tomó la ciudad de Bakhmut. Los rusos entraron en Bakhmut y se quedaron como una ballena varada en una playa. No consiguieron nunca ir más allá, a pesar de que alguno pensaba que la toma de Bakhmut iba a provocar un colapso ucraniano y que a partir de ahí pues iba a ser todo, como quien dice, cuesta abajo, una carrera por los prados ucranianos hasta llegar a Kramatorsk y Sloviansk. La ofensiva rusa entró en Bakhmut, a sangre y fuego tomó la ciudad y se quedó allí atascada y nunca más avanzó en esa zona. Los ucranianos no han llegado al punto de culminación en el sur del país. La ofensiva ucraniana sigue avanzando, más o menos deprisa, tomando más o menos territorio, pero no ha llegado al punto de culminación. Y eso nos lleva al segundo concepto, momento. Momento es un concepto que viene de la física, de la cinemática. Es el producto de la masa por la velocidad, y en español se habla de ímpetu, momento de fuerza. En inglés se usa el término latino momentum y es muy popular en crónicas periodísticas para hablar de un movimiento social, un candidato, una campaña de la que se dice que ha alcanzado un momento. Pero no se trata de una mera metáfora literaria. Momento es un término que ha terminado adoptándose, se ha trasladado de la física al ámbito militar y se habla de momento operacional para transmitir la idea de cuando una fuerza militar se lanza a la ofensiva y consigue alcanza un cierto ímpetu y empieza esa ofensiva a avanzar, no vamos a decir de una forma imparable, pero que ha cogido carrerilla. La situación en Ucrania, en el sur del país, es innegable que ha cambiado. Las primeras semanas de la ofensiva, los 2 primeros meses por lo menos podríamos decir, fue una ofensiva que avanzó a trompicones. Y de hecho, si uno revisaba los resúmenes diarios de militaryland.net y de Warmapper, que se dedicaban a geolocalizar y a ubicar las líneas de frente, pues había muchos días en los que decía, sin novedad, más allá de los duelos de artillería, pero vamos, que no se ha movido nada. Eso ha cambiado en las últimas semanas. Y es muy raro el día que no nos lleguen noticias de algún avance ucraniano o uno o varios. Es decir, las líneas de frente no han parado de moverse. El término estricto de momento operacional se refiere casi a veces, más o menos se entiende como una ofensiva que ha cogido ya bastante velocidad y se ha producido un descalabro de las líneas enemigas y esa ofensiva avanza imparablemente. No creo que hayamos llegado todavía a una verdadera a un verdadero avance imparable cogiendo carrerilla y rompiendo líneas de frente, pero lo que es innegable es que esa ofensiva ucraniana en el sur del país avanza casi todos los días y ha entrado en una nueva fase en el que ha ganado ímpetu. Y esto nos lleva a la idea que creo que es importante. Aquí no se trata de esperar a ver cuándo van a llegar los ucranianos al istmo de Crimea, cuándo van a conseguir entrar en las ciudades que quieren liberar del sur, Melitopol, Mariupol, Berdiansk, sino que tenemos que entender una cosa. El esfuerzo de guerra ruso en el sur del país, en el sur de Ucrania, tiene toda una serie de cuellos de botella. Y es innegable que los ucranianos están intentando dañar esos cuellos de botella. Por tanto, esto es una carrera entre los ataques ucranianos contra esos cuellos de botella y los encargados de la logística rusa que luchan por llevar la mayor cantidad de material de guerra al sur de Ucrania.
Entonces, lo que tenemos que es visualizar, porque además tenemos servicios en Internet que nos permiten trazar círculos, circunferencias sobre mapas de Google, y lo que tenemos que tomar en cuenta es, primero, identificar esos cuellos de botella. Uno, el fundamental, es el puente de Kerch, por el que pasa tráfico ferroviario y tráfico rodado. Luego, los puentes que están en el istmo de Crimea, el nodo de Melitopol, Tomak, y luego los puertos de Berdiansk y Mariupol. Porque aparte de utilizar el puente de Kerch, los rusos están moviendo desde los puertos rusos del Mar Negro hasta los puertos ucranianos del Mar de Azov, y atravesando el estrecho de Kerch y allí realizando desembarcos administrativos. En ese esfuerzo logístico están participando los buques de asalto anfibios rusos, porque los rusos ya descartaron hace mucho realizar operaciones anfibias sobre la costa ucraniana, y de ahí el esfuerzo ucraniano por dañar los buques de asalto anfibio tipo LST clase Ropucha, de los cuales ya han dañado dos, uno mediante drones marinos, otro mediante un ataque al astillero de Sebastopol. Y es tan sencillo como trazar círculos, sí, con el radio de los cohetes guiados de largo alcance que sabemos que Estados Unidos le ha transferido a Ucrania. Tenemos por un lado los cohetes que se lanzan desde los M142 HIMARS y los M270 MRLS. Hablamos pues del cohete GMRLS guiado, el M30 si no me equivoco, y luego tenemos el que ahora recientemente pues se ha autorizado que reciba Ucrania, el MM140 Attack. Bueno, no soy capaz de pronunciar no sé cuál es la pronunciación correcta de ese acrónimo, porque en el ejército de Estados Unidos lo que se suelen hacer es inventarse una pronunciación que haga más fácil manejar el concepto, manejar el nombre, aunque no necesariamente es fidedigna, no necesariamente sigue todas las letras, a veces meten vocales, inventan vocales para convertirlo en una palabra. En cualquier caso, es un cohete del que está autorizado a Ucrania de 140 kilómetros de alcance. Entonces, la idea es, cuando los nodos ferroviarios del sur de Ucrania estén a menos de 70 kilómetros, sabremos que los ucranianos los tendrán a tiro de sus M142 HIMARS y M270 MRLS. Y luego tenemos que ver los puertos de Berdiansk y Mariupol y más o menos trazar una circunferencia con un radio de 140 kilómetros. Y entonces ver el avance ucraniano y saber que cuando los ucranianos las fuerzas ucranianas alcancen el interior de esos círculos, tendrán a tiro con esos dos tipos de cohetes los distintos objetivos, y entonces veremos un daño considerable del esfuerzo militar ruso en el sur del país, y entonces esto nos llevará a una situación muy parecida a la que tuvimos con la bolsa rusa en la orilla occidental del río Dnipro. Los ucranianos no tuvieron que luchar a sangre y fuego por cada uno de los centímetros del territorio ucraniano ocupado por Rusia en Jersón, en la orilla occidental del río Dnipro. Yo cogí una de estas herramientas que hay en internet, tracé los círculos y puse en el centro la presa de Nova Kajovka. Y dije, el día que los ucranianos entren dentro de este círculo y tengan a tiro la presa que sirve como nexo, es uno de los dos hilos umbilicales que conectan las tropas rusas al otro lado del río, el día que los ucranianos lo tengan a tiro, veremos que se va a dañar enormemente el esfuerzo de guerra ruso. ¿Y qué pasó? Es que ni siquiera tuvieron que pasar semanas de machaque ucraniano de las líneas logísticas rusas. Simplemente el general Surovikin retiró a todas las fuerzas, en lo que llamaron un repliegue, bueno, en fin, algún eufemismo. Es decir, por tanto, que lo que vamos a ver en el sur de Ucrania es una precipitación de los acontecimientos. Los ucranianos no van a tener que estar luchando a sangre y fuego por cada uno de los centímetros del sur del país, sino que posiblemente lo que veamos es un daño tan considerable del esfuerzo de guerra ruso. Veremos, por ejemplo, en los canales de Telegram las quejas de que no están llegando proyectiles, de que la artillería rusa pues le faltan proyectiles porque los ucranianos están machacando incesantemente los convoyes ferroviarios o los propios nodos ferroviarios están dañados.
Y después de una sucesión de quejas y malestar y repliegues, pues yo creo que se precipitarán los acontecimientos y veremos que las líneas entonces se moverán con una velocidad que no hemos visto hasta ahora. Pues hasta que llegue ese momento, pues hay que estar atentos y quizás, pues de la misma forma que en el anterior vídeo en el que hablé del conflicto de Alto Karabaj y los eh, seguidores del canal me pidieron, oye, vuélvenos a contar esto, pero por favor, ponos un mapa adelante, pues yo creo que así que voy a hacer un pequeño vídeo viendo lo que ha sucedido, porque el conflicto la verdad que duró bien poco. Ahora mismo está ya anunciado unas negociaciones de paz a celebrar aquí en España entre Armenia y Azerbaiyán. Pues otro día incluso os puedo hacer una especie de pequeño tutorial de cómo usar estas herramientas para que nosotros hagamos nuestros propios cálculos y tengamos pues presente poder hacer un seguimiento del frente y decir, bueno, pues cuando los ucranianos alcanzan estos puntos, veremos que pasarán cosas. Hasta ese momento, pues simplemente estar atentos. Pues esto es todo lo que tenía que contaros por hoy. Vamos a ver si consigo yo también alcanzar un momento operacional con este canal y conseguir un cierto ímpetu en mis publicaciones. Ya ahora mismo os acabo de prometer 2 vídeos con mapas delante. Creo que este formato de yo hablando a cámara está bien para conceptos muy abstractos, para todo lo que tiene que ver con cuestiones geográficas. Indudablemente pasaremos y habrá vídeos en los que no me veréis la cara, simplemente seré yo delante de un mapa. Ya tengo una lista ya de bastantes ideas para vídeos futuros y creo que ese formato me hace sentir incluso hasta más cómodo porque ni os aburro simplemente con mi cara todo el rato, sino que me parece que hay conceptos que hay que manejarlos con un mapa delante y eso me parece muchísimo más instructivo. En cualquier caso, hoy había que hablar del concepto culminación, el concepto momento y con eso ya podemos descartar los balances catastrofistas porque de momento la ofensiva no ha terminado. Y hasta que no llega el momento de culminación, pues no tiene sentido hacer evaluaciones prematuras. Pues nada, ahora sí que termino. Como siempre os recomiendo, os pido que os suscribáis, que pongáis la campanita, porque como yo soy muy así, muy esporádico en mis publicaciones, pues alguno se va a perder las novedades del canal, que seguro que va a haber unas cuantas. Hasta la próxima.